nuestras vidas, amados hermanos, agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos en su nombre. Voy a invitarles a orar, que el Señor dirija nuestras vidas, que Él abra nuestro entendimiento y que su palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestras vidas en este mediodía. Les invito a orar. Padre bendito, queremos agradecer por esta oportunidad que nos da de disfrutar este tiempo, Señor, de comunión con usted. Gracias por los hermanos, Señor, porque a cada momento su bendición es sobre nuestras vidas y nos permite, Padre, el poder tener este momento de comunión con su persona, este primer día de semana, Señor, que nos permita comenzar a vivir. Damos gracias, Padre, por todo lo que usted hace en nuestras vidas y pedimos, Señor, que su bendición sea sobre nosotros en medio de cada circunstancia y que ahorita que nos disponemos a meditar en su palabra, que ésta pueda llegar a lo más profundo de nuestras vidas y hacer los cambios que requerimos, Señor, para ser agradables delante de usted. Padre, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, yo le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo ello. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Quisiera en estos momentos invitarles a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en el pasaje que estamos meditando por estos momentos, que es Mateo capítulo 5, versículo 13 al versículo 16. Es un pasaje, hermanos, muy conocido para muchos de nosotros, es parte de lo que es el Sermón del Monte. En esta ocasión quisiera tocar estos 4 versículos para compartir con ustedes una prédica que lleva por título Asumiendo nuestros desafíos. ¿Por qué decimos asumir nuestros desafíos? Porque lo que podemos entender aquí, hermanos, si podemos ver completamente lo que aquí aparece, ¿qué es lo que antecede a esta predicación? ¿Qué es lo que antecede a esta predicación en Mateo capítulo número 5? Lo que me parece que está antecediendo, lo que podemos notar aquí, es que aparece lo que es el Sermón del Monte. En este Sermón del Monte, queridos hermanos, lo que hay es reglas de comportamiento para algunos creyentes en algún momento que están escuchando este sermón. Jesús está exponiendo en ese momento ya algunas cuestiones de cómo el reino de Dios debería de ser implantado en la vida de los creyentes. Y nos va a hablar acerca de algunas cuestiones que son totalmente diferentes a lo que la gente en algún momento tenía en su pensamiento sobre lo que era ese reino que venía. Y encontramos aquí las bienaventuranzas. Pero te pregunto, ¿un cristiano puede vivir a plenitud las bienaventuranzas? Es decir, ¿está obligado a vivirlas? No. En algún momento hay cristianos que no son perseguidos y esta bienaventuranza es exclusivamente para aquellos que en algún momento tendrán persecución. No todas las bienaventuranzas son para todos los creyentes, va a depender mucho del contexto. Pero si en algún momento vivimos un momento en el que atravesemos circunstancias aquí adversas, experimentaremos esto. Mi hermano Joel hace 2 semanas o 3, no recuerdo, hablaba acerca de esto, que nadie está obligado a vivirlo, excepto el que lo vive. Tiene que comportarse como Mateo capítulo 5 manifiesta. Pero el capítulo número 5, hermanos, del 14 al 16, sí hay algo que llama mi atención, porque esto no es exclusivo para algunos. Lo que aparece en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al versículo 16, es para todo creyente. Es decir, estés en circunstancias adversas o no, tengas persecución o no, alguien te haya lastimado o no, tú tienes que vivir estas 2 cuestiones, porque son palabras dirigidas a Jesús hacia el pueblo y le dice: vosotros sois la sal de la tierra y sois también la luz del mundo. Cuando hablamos de esto, amados hermanos, yo creo que es un reto bastante fuerte para nuestras vidas. Muchos creyentes creemos que al recibir a Cristo como Señor y Salvador, ha sido todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Cuando Dios nos llamó a salvación y hemos aceptado ese desafío, hemos respondido a lo que Dios ha hecho la invitación, creemos que ya la tenemos de gane porque ya vamos al cielo porque somos creyentes. Y yo digo, sí, la Biblia nos dice esto: ¿quién es salvo? El que cree en Cristo. Pero el problema no solamente es creer en Cristo. El asunto es que tú y yo tenemos vidas día tras día en este mundo en la cual debemos de manifestar un comportamiento que es asumir los retos que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. ¿Cuáles son esos retos? Ahorita lo estaremos viendo en la predicación. Uno es ser sal y el otro es ser luz. Son 2 retos, hermanos, que son bastante complicados en la vida.
Realmente Dios anima o exhorta a vivir de una forma que podamos evidenciarnos que realmente somos sus hijos, que somos parte del reino de Dios, que hemos creído en Cristo, que somos discípulos de Él, como tú quieras llamarle, pero nos llama a hacer evidencia ante el mundo de lo que decimos ser en nuestras vidas. Es decir, no solamente decimos serlo, sino hay que manifestarlo con nuestra vida. Porque ambas cuestiones, tanto la luz como lo que es la sal, son dos cosas, hermanos, que son visibles y tienen efectos. Ahorita estaré tocando esta parte dentro de la prédica. Te voy a invitar a ver, como hoy tenemos cena del Señor y hay una presentación también de un bebé. Quisiera acelerarle un poquito a la prédica para no irnos tan tarde. El mes pasado, por ahí en la prédica de este horario, no me di cuenta que había cena del Señor, entonces agarré mucho tiempo para la prédica. Salimos casi después de las 2 de la tarde. Digo, nadie nos presiona para terminar antes, pero de alguna forma creo que podemos en 30-35 minutos ver lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Te voy a invitar a que veamos en este pasaje, hermanos, cuáles son los desafíos a los que somos llamados como hijos de Dios, como creyentes o como discípulos de Él. Hay por lo menos 3 secciones que quiero ver dentro de la prédica. La primera de ella aparece en el verso 13 y verso 14. Son 2 frases, hermanos, que cuando yo las leí hace algún tiempo, tal vez no tuvieron el mismo impacto que cuando me metí a analizar estas frases detenidamente a través de la palabra. Mi hermano Fernando hace como 2 años aproximadamente en estas fechas estuvo predicando de este pasaje. Como todavía no se grababan las prédicas del todo, no supe qué fue lo que predicó, pero espero no empalmarme con lo que él predicó en aquel entonces. Pero lo que puedo decirte, querido hermano, es que hay 2 frases aquí que llaman mi atención. Jesús le dice a los discípulos y a nosotros también: vosotros sois la sal y la luz del mundo. Sabes, estas 2 frases a mí me fascinan porque creo que tenemos que entenderlas desde el contexto en el que fueron expresadas. Tal vez cuando hablamos el día de hoy de la sal no tiene el mismo impacto que anteriormente en la época del Señor Jesucristo se vivía y se tenía. El impacto que hoy tiene la sal para nosotros. ¿Para qué sirve la sal normalmente? Para dar sabor. Pero en la época del Señor Jesucristo, estamos hablando en la época antigua, la sal, hermanos, no solamente había la propiedad de dar sazón o dar sabor a una comida, sino había otras cuestiones más que estaban detrás de ello que me gustaría compartir contigo. Por eso la primera cosa que quiero tocar aquí, número 1, cuando hablamos de asumiendo nuestros desafíos, quiero hablar primero de la importancia de este desafío. Porque cuando Él dice, vosotros sois la sal del mundo, es un desafío, hermanos, tremendo que aparece ahí en el capítulo número 5, versículo número 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Es un desafío maravilloso. No sé si tú sabías, pero la sal en la antigüedad era considerada uno de los elementos muy valiosos, casi al grado del oro el día de hoy. ¿Por qué digo esto? Hay que meterse un poquito dentro de la historia. Pero cuando tú trabajas por una semana, por 15 días o por un mes, no sé cada cuánto te paguen, pero hay algo que la empresa tiene para ti llamado salario. Y yo no sé si tú sabías de dónde viene la palabra salario. La hemos utilizado por mucho tiempo, pero cuando hablamos del salario era el sueldo que tenían los soldados romanos, porque en la antigüedad no se le pagaba con moneda, se le pagaba con sal. Es decir, la sal valía su peso en oro, en pocas palabras. Era tan valiosa en algunos momentos la sal, al igual casi que el oro, hablando de la antigüedad. No había tanto minero y tantas cuestiones, pero era muy valiosa porque la sal la utilizaban para algunas cuestiones. Por ejemplo, algunos de los usos, hermanos, comunes que se tenía en la antigüedad. Número 1, alguien decía que era hasta un asunto divino porque eran ofrendas a las antiguas deidades que mucha gente tenía. Le ofrecían ofrendas de sal a esas deidades. Por eso decían que era divino. Se utilizaba como el pago a un jornalero o a un soldado en algún momento por la labor prestada, de tal forma que funcionaba como si fuera dinero hacia la gente que la poseía. Y la mayoría de la gente la quería la sal por una cuestión simple. Porque en la antigüedad, en el tiempo de Jesucristo, queridos hermanos, no había los refris que tú y yo tenemos hoy en día en casa. Tú y yo podemos comprar 1 kilo de carne de lo que sea, excepto no compres carne de murciélago. Pero puedes comprar carne de lo que sea y puedes comprar 1 kilo. ¿Y qué sucede con ese kilo? La metes al refri y te pregunto, ¿cuánto puede durar 1 kilo de carne en el refrigerador?
Puede durar mucho tiempo, hermanos. Si la congelas no hay ningún problema si esa carne está congelada. Pero en la antigüedad, para que una persona pudiera tener una carne y que la carne pudiera aguantarle de un día para otro, ¿sabes lo que tenía que hacer con esa carne? Salarla. Cuando le ponía sal a la carne podía atravesar de un día para otro sin perder lo que la carne tenía y de alguna forma tampoco se echaba a perder, es decir, no se podría. De esta forma mucha gente quería la sal porque era considerada como algo aún para cuestiones necesarias de la casa, porque quien no tuviera sal, el alimento se le echaba a perder. Mira, uno se las ingenia como uno puede en algunos momentos cuando hablamos acerca de ello. Aquellos que crecimos en la vida cristiana en campamentos, o íbamos a campamentos, siempre había los campamentos cerca del río porque requeríamos agua. Y en los campamentos cercanos al río, yo no sé cómo le hacías tú, pero nosotros cuando yo me tocó formar parte de ello, para que la carne, la leche y otras cuestiones más no se echara a perder porque no había electricidad en las áreas cercas al río, las amarrábamos en bolsas con mecates y con piedras y las aventábamos al río. Y estaban en el río por 1, 2, 3 días sin ningún problema bajo el agua. Hasta que llegaban algunos peces y hacían de las suyas con algunas de las bolsas que eran más delgadas, pero era una forma de hacerlo en la antigüedad, ya que no estamos hablando de una ciudad con ríos, sino estamos hablando de alguien que poseía la sal con la intención de tenerla para el alimento diario, conservar la carne y otras cuestiones más. La sal, hermanos, era de suma importancia. Si la sal perdía las propiedades, hermano, y ya no tenía las propiedades que al primer momento tenía, ¿sabes para qué servía la sal? Para aventarla a los caminos y poder fortalecer un poquito la tierra que había dentro de ellos. Esto nos lo enseñan los romanos, en todos los caminos conducen a Roma. Los romanos les encantaba hacer los caminos y muchos de ellos eran a base de sal. Pero ya no servía, la sal tenía el mismo valor después de valer al igual que el oro. Cuando la sal perdía sus propiedades, la sal era disminuida a un punto que valía lo mismo que la tierra, es decir, nada. ¿Cuánto te cuesta un puño de tierra hoy en día? Nada, hermanos, excepto que sea tierra para sembrar o para macetas, así te la venden, pero cualquier otro tipo de tierra no tiene un costo. Ahora, por eso digo que el desafío que Jesús está haciendo es un desafío bastante fuerte. Y entender el desafío me ayuda, porque lo que nos dice es la importancia de ese desafío. Jesús les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, pero no se queda ahí, hermanos, hay un desafío más, porque no es un solo desafío. Les dice, también sois la luz del mundo. Y yo no sé qué venga a tu cabeza cuando escuchas la luz del mundo, pero los discípulos que estaban en ese momento cerca del Señor Jesucristo, posiblemente, hermanos, cuando ellos escuchan estas palabras las van a relacionar o en ese momento o más adelante con palabras dichas mismas del Señor Jesucristo, cuando Él en el capítulo 6 de Juan nos dice, yo soy la luz. Sí recuerdas esas palabras, ¿no? El año pasado en estas épocas, más o menos de marzo, estuve predicando acerca de los 7 yo sois de Juan. Y esta palabra, hermanos, me fascina porque, ¿sabes algo? Cuando Jesús menciona y le dice a la gente que Él es la luz del mundo, la luz es importante. ¿Para qué era importante en aquel entonces? Mira, yo creo que para poder entender algunas cuestiones no es necesario y trasladarnos e irnos a lo que en la antigüedad se vivía. Y cuando hablamos de Jerusalén en particular, de la tierra de la que estamos hablando, donde se mencionan estas palabras, la mayoría de las casas solamente tenían un ventanal. Y la mayoría de las casas en Jerusalén eran oscuras, la mayoría de ellas, porque existía solamente una ventana casi por casa, según algunos datos que algunos han investigado. No era como hoy en día que tú pones ventanales y toda la cosa, no era ese tipo como el día de hoy. Y la mayoría de las casas solamente tenían una ventana y eran casas bastante grandes solamente con una sola ventana. La luz para ellos era importante. La luz era necesaria en esas casas oscuras de Jerusalén por las ventanas que no se tenían. Pero más allá, hermanos, cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, a mí me parece que era un halago para el creyente lo que estaba diciendo. Porque son palabras que Jesús mismo, Él dice, yo soy la luz del mundo, pero ahora vosotros sois la luz del mundo. Es un halago que está haciendo hacia el creyente
pues seguramente recordaron las palabras de Jesús o recordarían las palabras de Jesús cuando Él las mencionara en ese momento. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Lo que Jesús está poniendo sobre nuestros hombros no es algo sencillo. Ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo es un desafío que es importante. Pero ahora lo que quiero analizar es qué es cada uno de esos desafíos. Y voy a tocarlos entonces en base al pasaje. Vamos allá, en el verso número 13, la parte B, nos dice de la siguiente manera, hermanos, ahí estamos y nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Lo que tenemos que entender aquí, número uno, hermanos, es que la sal, aparece ahí arriba, el creyente debe de ser influencia transformadora para el mundo en el cual vive. ¿Por qué digo influencia transformadora? Porque la influencia, hermanos, creo que la podemos resumir o podemos sacar un concepto que la influencia es la capacidad que se tiene para lograr un cambio en una persona. Es decir, ¿qué hace un líder o alguien que influencia a otro, hermanos? Lo lleva a hacer algo que la persona por sí sola no quiere hacer. O algo que la persona no hacía, el que influencia a otro lo lleva a hacer algo que él no estaba por sí solo dispuesto a hacer. Pero cuando está influenciando su vida es lo que tiene. ¿Por qué? ¿O de dónde saco yo esto? Quisiera nada más ir al principio que ahorita exponía acerca de la sal. ¿Qué es lo que la sal hace, hermanos? La sal tiene la capacidad de influenciar y transformar la carne o lo que tiene contacto con la sal. Algunas cuestiones que había, déjame te digo, le decía hace un momento acerca del alimento. Pero la sal no solamente era necesaria para esa. Cuando alguien tenía una herida, ¿sabes lo que le echaban en la herida? Sal, porque la sal también purificaba. Es un antiséptico, entonces lo que hacían era ponerle sal. A la comida le ayudaba. ¿Qué hacía con la comida? No sé si te gusta comer la comida o no con sal, pero la gente que come, o si come alimento, sin sal es muy insípido y no tiene sabor. Para que un alimento pueda tomar sabor, normalmente hay que ponerle sal. ¿Y qué es lo que la sal hace al alimento, hermanos? Influye en el sabor del alimento. Es decir, cambia en algún sentido, transforma lo que toca. Si era carne, la preservaba. Si era una cortada, purificaba. Si era comida, cambiaba el sabor. Es decir, la sal era importante en ese sentido. Yo creo que cuando Jesús está diciendo, y voy a hablar de lo que yo creo, porque aquí el pasaje nos dice también, que la sal, si la sal pierde sus propiedades o su sabor, no sirve más para nada. Y creo que está haciendo alusión al creyente, porque el creyente hoy en día debería de ser la sal de este mundo. La sal tiene esa capacidad de influenciar y transformar, hermanos, lo que toca. El creyente debería de influenciar la vida de otros a través de lo que él vive y lo que él tiene, las propiedades que Dios le ha dado, que es el fruto del Espíritu en su vida, el cambio de vida que ha experimentado. Debería de estar influyendo a la gente hoy en día. Es decir, un creyente debería de impactar a su mundo a través de la fe, a través del amor, a través de la paciencia, a través del gozo que experimenta en su vida. ¿Sabes cuál es el problema para muchos de nosotros? Que hoy en día no estamos cumpliendo con el desafío que Jesús nos ha puesto. Porque hoy para mucha gente es lo mismo ver un cristiano que un no creyente. Porque ambos viven de la misma forma, porque ambos se comportan de la misma manera, porque ambos hacen casi todo igual. Y yo creo que no debería de ser. Un creyente debe marcar diferencia. Si un creyente no es capaz de marcar diferencia, no está haciendo la labor que Dios le ha encomendado en su vida. No quiero decir con esto, hermanos, que tengamos que ponernos algunos adornos para llamar la atención. Lo que estoy diciendo es nuestra forma de vivir debe de ser diferente de los demás y podemos influenciar a través de ello, porque vuelvo a decir, la sal lo que tocaba tenía influencia sobre ello. Cuando Jesús dice vosotros sois la sal de la tierra, está hablando que el creyente es quien debería de darle sabor a este mundo, hermanos. Y no hablo sabor acerca de un baile o algo por el estilo, estoy hablando acerca de darle sabor en el sentido de que la gente pueda entender
que el creyente disfruta aquello que hace y darle sabor a la vida para que él tenga el impacto de decir, me gustaría ser como aquella persona, como aquel que conocí, como esta persona que encuentro en mi trabajo que no sé qué tenga, pero tiene algo diferente a mí y me gustaría ser como él. Tristemente hoy en día muchos creyentes no estamos influenciando a nadie porque nuestras actitudes, nuestro comportamiento o nuestra forma de vivir la vida realmente a veces es peor hasta que el incrédulo. ¿A qué voy con esto, hermanos? Hay gente que tenemos cara de puchero. O sea, anda triste todo el tiempo, de tal forma que alguien dice, bueno, ¿y su Dios dónde está? ¿Y lo que me predica dónde quedó entonces? Porque no somos capaces de mostrar a veces el gozo que Cristo debe provocar en nuestras vidas. No somos capaces de mantener la paz que Dios ha dado en nuestros corazones cuando hemos creído en Él. No somos capaces de mostrar la fe manifestada a través de nuestra vida en momentos críticos y difíciles que experimentamos. Y yo digo, cuando un creyente, hermanos, no hace esto, no está cumpliendo el desafío al que Dios lo ha llamado a tener. Porque en lugar de influenciar a la vida de otras positivamente, es una influencia negativa, porque la gente dice, ¿para qué quiero ser creyente si ese está peor que yo y vive las cosas peor que yo? ¿Sabes? En todo momento es tiempo para compartir y demostrar esa influencia con nuestras vidas, transformar a la gente, no por mí. El Espíritu Santo hará esto, pero hacer un cambio en la mentalidad de la persona a través de lo que Él ve en mi vida. Porque Jesús nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Mira, vienen momentos, posiblemente decía hace un momento en la bienvenida, difíciles para nosotros. O sea, esta coronavirus es algo complicado para muchas personas y también para nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el que no tiene a Dios? Que nosotros se supone deberíamos de estar confiados en que lo que sucede y lo que pase, Dios tiene control sobre de ello, a pesar de que parece que está fuera de control. Pero resulta que a veces los que más nos jalamos los cabellos por este tipo de circunstancias, los que más nos preocupamos y estamos alarmados en extremos somos nosotros. Y la pregunta sería, ¿dónde está la confianza entonces en Dios? Yo sé que hay que tomar medidas adecuadas. Estuve platicando con mi esposa hace 2 días, porque nos preocupa la niña, nos preocupa Abigail, es nuestra hija. Pero lo que yo le decía a ella es tomar algunas medidas, pero lo que Dios ha determinado yo no lo puedo cambiar. Si Dios en algún momento dice algo, pues pedir a Dios que el virus no le afecte si llega a tenerlo, pedirle que no lo tenga, pero si llega en algún momento. Hay niños, tú sabías, en China que son asintomáticos, no tienen ningún síntoma, pero son portadores de ese virus. O sea, a ellos no les afecta, pero al que se lo pegan, le va mal. Y yo digo, pues pedirle a Dios que Él cuide de nosotros. Porque no me sirve generar pánico en mi vida cuando la confianza en Cristo está ahí o debería de estar ahí, porque es el momento en el que manifiesto lo que creo. Es el momento de dar ánimo a la gente, pero resulta que en algún momento la gente es quien me está dando ánimo a mí por cómo me ve. Y yo digo, hermanos, la gente es muy observadora y está observando solamente para enjuiciarlos en el momento que pueda. Mira, esta semana andaba con mi niña aquí en la semana y me perdió una gomita en el camino a casa. Yo creo que se cayó en la carriola. Y andaba buscándola, venía yo caminando hacia acá y venía con la cabeza agachada, es decir, yo venía así. Y vi a la vecina, ni siquiera vi que venía, ¿verdad? Pero la vecina venía de frente a mí. Y yo venía así, buscando la gomita. Cuando voy caminando, la vecina, alzo los ojos y veo a los vecinos de frente y me dice, ánimo vecino. Me dio mucha pena, hermanos. Porque no venía yo decaído, o sea, por una gomita no me voy a morir, ni nada por el estilo. Digo, no es mía, es de un micrófono, pero no hay problema, ¿verdad? Bueno, no de un micrófono, de un estuche. Por eso la andaba buscando, porque no es mía. Si es mía, yo digo que se pierda, no hay problema, pero no es mía. Pero no andaba triste por ello, solamente andaba con la cabeza agacha porque iba buscando la gomita que se había perdido. Pero la vecina cuando me toca me dice, ánimo vecino, así como que no esté achicopalado, no esté triste, cuando realmente no era mi condición.
Y yo digo, imagínate si fue algo sin querer, la gente que realmente vive de esta forma como creyente, los demás están viendo su forma de actuar. Y resulta que siempre anda triste, siempre anda acongojado, siempre anda preocupado. Y entonces pregunto yo, ¿a quién le vas a dar sabor de esa forma? Lo único que terminamos haciendo es no dando sabor, hermanos, sino lo contrario. ¿Saben lo que el pasaje nos dice? Que cuando esa sal pierde su sabor, ¿qué sucede, hermanos? Ya no sirve más para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Y quiero hacer aquí una alusión: cuando tu vida y mi vida pierde el sabor como cristiano y las condiciones que como creyente debería de tener, ¿sabes para qué sirve mi vida? Para pisotear el nombre de Dios a través de las personas. Porque terminan diciendo, ¿y ese es el Dios en el cual cree? ¿Y ese es el Dios que me predica? Prefiero mejor seguir como yo voy, que a través de lo que él está viviendo, porque dice confiar en Dios y mira esto. Dice tener la sabiduría de Dios y todas las decisiones están erradas en lo que hace. Y como diría el pasaje, hermanos, terminamos siendo la comidilla de todos, porque dice que la sal termina siendo pisoteada y nuestras vidas terminan siendo pisoteadas, pero tristemente quien termina siendo pisoteado es el nombre de nuestro Dios. Hay una segunda cosa que quiero tocar contigo. Es parecida, pero a la misma vez es diferente. Una cosa era influencia transformadora y otra cosa es un liderazgo guiador. ¿Por qué digo esto, hermanos, del liderazgo guiador? Porque el segundo elemento con que Jesús nos está comparando es la luz. Y te hago una pregunta: ¿para qué sirve la luz? La sal ya definimos para qué servía y es algo que influencia cualquier cosa que toca. Es decir, cuando hablamos de cuestiones de alimento y otras cosas más. Pero cuando hablamos de la luz, ¿para qué sirve la luz? Normalmente para alumbrar, para poder ver lo que está por delante o lo que viene atrás o lo que sea donde quiera que esté la luz. ¿A qué voy con esto, hermanos? Mira lo que dice el pasaje en el verso número 14. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice, hermanos, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Ahora hay que entender algunas cuestiones aquí que son elementales. Si alguien tiene una versión que no sea Reina Valera 60, sino otra versión posiblemente más moderna, le va a entender mejor al asunto. Lo que nos dice es que en la antigüedad había algunas lámparas que eran de aceite y se le metía ahí una mecha y se prendía. No era sencillo prenderlo porque no había los cerillos que hoy tenemos, pero se prendía esa mecha y esa lámpara de aceite, ¿sabe dónde se colocaba? Normalmente en el centro de la casa, que era la sala, en un lugar alto, para que esa luz pudiera dar a toda la casa. Como estamos hablando de aceite, era altamente flamable. Sí, ¿verdad? Porque inflamable es que no prende. Flamable. O creaba flama, en pocas palabras. Y resulta que lo que la gente hacía es que cuando iba a salir de casa y no quería apagar esa vela porque iba por un momento solamente y era difícil prenderla, ese mecha, lo que la gente hacía es que esa lámpara la bajaba del lugar donde estaba y le ponían encima como un cajón de arcilla para que si en algún momento el aceite se derramara, no fuera a incendiar absolutamente nada, para quitarle lo peligroso. Pero lo que el pasaje nos dice es: la luz no se pone debajo de ese cajón, sino si alguien la prende, esa luz tiene que estar en lo más alto para poderse notar, porque se supone que esa luz tiene que dar guía a la gente que se encuentra en esa casa para poder ver lo que está haciendo. Es lo que está hablando el pasaje. ¿A qué me refiero entonces con esto? Creo que el pasaje, hermano, está hablando que la mayoría de las referencias a la luz tienen que ver con la palabra misma de Dios. Aún Jesús mismo, él dice: yo soy la luz del mundo. El capítulo número 119 del libro de Salmos nos va a hablar referencias extraordinarias acerca de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y otros pasajes más, hermanos, del 119, del versículo número 95 como hasta el 115 aproximadamente, que van a hacer mucha referencia a lo que es la luz relacionada con la palabra de Dios. Y si Jesús es la palabra encarnada, el verbo encarnado, él mismo dijo ser la luz del mundo. Cuando el creyente le dice: vosotros sois la luz del mundo,
Esta parte, hermanos, creo que es un compromiso bien grande para para todos nosotros, perdón. ¿Por qué digo que es un compromiso? Porque el creyente debe de ser la luz, hermanos, que ilumine a la gente, pero no para traer la gente hacia sí mismo. El creyente solamente está reflejando la luz de Cristo en su vida. Mira, hay dos cosas que tú y yo podemos ver que tienen luz, pero realmente no tienen luz. Número uno, la luna. La mayoría sabemos esto porque nos lo enseñaron en la escuela. Una noche bastante oscura con la luna llena puede alumbrar tu camino cuando apagas los focos en el carro. No haga esto, hermano, pero es lo que sucede. Digo, yo ya lo he hecho, gracias a Dios nunca choqué, pero me gustaba mucho hacer esto en los lugares muy oscuros. Cuando iba en carretera y yo veía a lo lejos que no venía nadie, apagaba las luces del vehículo en el que viajaba. Normalmente me gusta mucho viajar de noche más que de día. Y anteriormente, cuando viajaba a las noches para ir a la Ciudad de México en el vehículo en algunos momentos, o a Nuevo Laredo o a algún lado. Y me gustaban los lugares muy oscuros cuando estaba la luna llena, porque lo que hacía era apagar las luces y veía perfectamente el camino, sin luces, solamente con la luz que me estaba dando la luna. Pero yo tengo que entender algo antes que eso, que la luz de la luna, o la luna más bien, no tiene luz. Quien tiene la luz es el sol, refleja la luna y la luna refleja la luz del sol. Es decir, la luna no tiene luz propia, es solamente un reflejo de la luz que le produce el sol, y esa le alcanza para iluminarme a mí en mi camino cuando hacía esto. Una bombilla, hermanos, que es las que tenemos, bueno, ya no existen tanto, ¿no? Pero la luz LED, cualquier bombilla, no te produce luz por sí misma. ¿Qué es lo que la bombilla o un foco está produciendo? La luz que viene ahí en el cable solamente la está reflejando arriba, pero córtale el cable y ¿qué sucede con esa bombilla? No puede dar luz. Lo que nos está diciendo el pasaje aquí, me parece, es que tú y yo debemos de reflejar no nuestra luz, hermanos, sino la luz de Cristo en nuestras vidas, para que la gente pueda ser guiada no hacia mi persona, sino guiada, por eso digo un liderazgo guiador, para poder guiar la vida de las personas hacia la persona de Cristo, que realmente Él es la luz que la gente requiere. Cuando hablamos de esto, la gente que nos rodea debe ver en nosotros, hermanos, el reflejo de Cristo a través del actuar. El pasaje nos dice en el verso 16, así alumbre vuestra luz, ¿delante de quién? De los hombres. ¿Sabes? El pasaje tiene una intencionalidad, y el pasaje nos dice que tú y yo tenemos que ser el reflejo de Cristo para que la gente pueda ver la luz de Cristo a través de nuestra vida. Y esto la Biblia nos lo dice, hermanos. Un creyente que en verdad se mete con Dios, la gente va a ver el reflejo de Dios en su vida. No somos dioses, eso olvídate, o sea, no estoy diciendo eso, solamente es el reflejo de nuestra presencia de Dios en nuestra vida. La gente podrá verla reflejada en nosotros. Para mayor ejemplo de esto, tal vez un ejemplo de ello sea Moisés cuando está en el monte Sinaí. 40 días en presencia de Dios, y cuando él baja, ¿recuerdan lo que el pueblo ve? Venía echando luz por todos lados, es decir, había algo que ellos no podían soportar. Porque esa luz, hermanos, había impactado la vida de ese hombre. Hoy en día nuestras vidas deben de ser impactadas por la vida de Cristo, de tal forma que yo no atraigo a la gente hacia mí mismo, sino yo tengo que ser un líder que guía a las personas hacia la persona de Cristo. ¿Cómo se llama esto? Hacer discípulos, hermanos. Compartir el evangelio con ellos a través de mi vida. El versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Me fascina lo que viene a continuación. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el creyente se comporta de buena forma, cuando el creyente obra como creyente, cuando el creyente manifiesta su comportamiento, su testimonio, sin mancha en algún sentido, ¿sabes lo que esto sucede? El beneficiado no soy yo. Todo eso es una forma de decirle a la gente, el que ha hecho esto es Dios en mí, y puede hacerlo también en ti. Te voy a guiar, o quiero guiarte hacia ese Dios que yo conozco, que puede hacer lo mismo que ha hecho en mi vida. Si podemos notar, hermano, la luz habla acerca de testimonio. Habla acerca de alguien que manifiesta hechos cristianos, y la gente puede ver esto, pero la gente no se en sí misma hacia una persona.
si no esa persona lo lleva a Cristo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Hay gente que tristemente, en lugar de ver a Cristo, estamos viendo a las personas porque nos fascina esto. Y a lo mejor alguien puede decir, no, es que mira al pastor, mira esto, mira a tal hermano, mira a tal persona, él es el ejemplo a seguir. No, espérame, el ejemplo siempre es Cristo. Yo puedo ser un buen modelo en el sentido de modelar a Cristo en mi vida, pero he fallado en todo momento cuando la gente me está siguiendo a mí y no está siguiendo a Cristo. He fallado cuando la gente se queda volteándome a ver a mí y no viendo a Dios. Y yo quiero decirte, a la mayoría nos fascina esto, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nos gusta ser el centro de atención. Aquí no le gustaría decir, es el mejor maestro de la iglesia, que dijeran de ti esto. Es el mejor pastor que he conocido. Es el mejor creyente que yo he conocido en mi vida. No hay otro como él, tú sé como él. Cuando alguien dice esto de alguien, esa persona no ha cumplido su función. Porque la función sería lo que Pablo dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es decir, si tú me ves a mí, no te quedes conmigo, yo solamente estoy imitando a quien realmente tú también deberías de imitar. El creyente está puesto en este mundo, hermanos, tú y yo estamos puestos aquí para ser un líder guiador con la gente, que la gente pueda conocer a Dios a través de nuestras propias vidas. Ahora, te hago una pregunta, y la pregunta es la siguiente. ¿Te parecen sencillos los desafíos que están ahí? A mí me parecen bastante grandes, porque Dios me llama a entender ese desafío. Y cuando entiendo qué era la luz y qué era la sal en el tiempo de Jesús, los desafíos de ser influencia, los desafíos de ser líder para la gente, son dos desafíos que son muy grandes para mí. Es decir, yo quedo chico a estos desafíos. ¿Y cómo es la única forma de cumplir con estos desafíos, hermanos? Dependiendo 100% del Espíritu Santo en mi vida, es decir, pidiéndole que Él me permita hacer lo que yo tengo que hacer para cumplir los desafíos a los que he sido llamado a tener en mi vida. La invitación para ti, para mí, querido hermano, es la misma. Yo no puedo hacer nada por ti, pero Dios puede hacer mucho por ti. El Espíritu Santo nos puede ayudar para hacer este desafío una realidad en nuestra vida. Y recordemos, vosotros sois la sal. La sal influencia todo lo que toca. Vosotros sois la luz del mundo. La luz guía. La gente puede ver a través de ello. Tú y yo no somos la luz, solamente irradiamos la luz que Cristo ha puesto en nuestras vidas. La invitación, amado hermano y amada hermana, es asumir estos desafíos. Por eso la prédica se llama Asumiendo nuestros desafíos. Porque hay gente que puede saber de esto, pero puede vivir su vida sin importarle. Si tú y yo realmente somos creyentes y queremos agradar a Dios, somos llamados a vivir esto en nuestras vidas. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por la bendición que nos da de meditar en su palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, usted guía nuestras vidas para aprender algunas cosas, Señor, que son elementales para poder vivir agradable delante de su persona. Y permita, Padre, que estos desafíos que están marcados aquí podamos experimentarlos al máximo, que podamos, Señor, entender que nos ha llamado, Señor, para hacer influencia a este mundo en decadencia y para hacer luz, Señor, a un mundo que está en tinieblas, para guiarlos hacia la luz que es su persona, Señor. Permita que podamos cumplirlo fielmente y seamos obedientes, Señor, a lo que usted demanda sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.